¿Qué tal? Un gusto poder saludarles. Nuevamente nuestro corazón se llena de felicidad al tenerlos aquí en el tema 7 de nuestra Semana de la Esperanza. Estamos en nuestro ciclo de conferencias, La Esperanza Definitiva, y es para nosotros motivo de gozo darte una cordial bienvenida. A toda la gente que nos sigue en el internet, en televisión, que nos sigue en el celular o están presencialmente en alguna iglesia, en algún grupo, en alguna casa, les mandamos un gran saludo. Deseamos que los temas puedan realmente cultivar su corazón, aliviar su corazón, porque es el poder del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Estamos realmente felices de seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Ten tu Biblia a la mano y ten un cuadernito con notas para que puedas ir escribiendo los versículos, las citas. Me interesa mucho que escribas y después lo puedas corroborar todo lo que te estoy diciendo en la palabra de Dios. No me interesa, en realidad, que tú vengas a escuchar a un hombre. Me interesa que tú vengas a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Por eso, vamos a estudiarla una vez más en esta ocasión. El tema de esta noche se titula La esperanza definitiva en medio de nuestra desilusión. Te pregunto, ¿alguna vez te han desilusionado? ¿Alguna vez has perdido las fuerzas para luchar? Un día escuché la historia de un hombre llamado Fineas. Fineas tenía un abuelo. El abuelo era un abuelo rico. Tenía muchas propiedades y muchas tierras. El abuelo le prometió a Fineas que le iba a regalar 5 acres de tierra. Pero había una condición. La condición era que Fineas no podía conocer las tierras hasta que cumpliera 18 años. Y el niño aceptó. El abuelo le dijo, bueno, entonces firma aquí, las tierras son tuyas. Pasó el tiempo. Ya te podrás imaginar la expectativa de Fineas. Cada año que cumplía, él se imaginaba siendo un granjero, siendo un terrateniente, cuidando sus acres, cultivándolos, cosechándolos. Él estaba feliz porque su abuelo le había prometido o le había dado lo más hermoso que podía darle, unas tierras para cultivarlas. Soñaba con eso. El tiempo pasó y finalmente llegaron los 18 años de Fineas. Y ya te imaginarás, el día que cumplió 18 años fue corriendo con el papá y le dijo, papá, llévame a conocer mis tierras, las tierras que el abuelo me heredó. Y el papá le dijo, claro que sí, vamos. Y fueron a la isla de Ibi, en Connecticut. Fueron a conocerlas. Por fin llegaron. Emprendieron el viaje con gran expectación y llegaron. Y cuando llegaron, ¿cuál fue la sorpresa? Resulta que las tierras que el abuelo le había heredado a Fineas eran tierras inservibles, infestadas de serpientes. El abuelo le había jugado una broma de mal gusto a su nieto. Pensó que era una buena broma decirle que le iba a regalar 5 acres de tierra, pero eran tierras completamente inservibles, no servían para nada. Fineas se sintió completamente chasqueado, desilusionado. Tan marcado quedó que el resto de su vida se dedicó a engañar y a embaucar a miles de personas hasta el día de su muerte. Una vida completamente amargada. Yo quiero preguntarte en esta ocasión, ¿alguna vez alguien te ha causado una gran desilusión? ¿Alguna vez tus esperanzas se quebraron? ¿Alguna vez tus sueños se rompieron? ¿Alguien lo hizo? Por ejemplo, alguien te traicionó, tu esposo se fue con otra mujer, alguien jugó con tus esperanzas, un hijo que te falló, alguien abusó de ti, quien menos esperaba siendo niña. La empresa que dedicaste tu vida entera te despidió injustificadamente. Esperabas que tu familiar no muriera y finalmente murió. No sé cuál sea tu pérdida. No sé cómo es que la vida ha roto tus esperanzas y te ha sumido en la más abyecta desilusión. Pero déjame decirte algo. Mientras nosotros nos mantengamos en este mundo, la desilusión es algo con lo que tenemos que lidiar.
Y te digo, el sabor de la desilusión suele ser amargo. Se corre el peligro de que se amargue todo el ser, se amargue el corazón. Y lo más peligroso es que nos quedemos estacionados allí para siempre. Yo te he dicho ya en un tema anterior que cuando veo personas en la calle recogiendo basura o jalando bolsas de basura o durmiendo en los parques o en el suelo, a veces me pongo a pensar de qué tamaño fue su desilusión, que perdieron todas las fuerzas para seguir luchando. ¿Por qué una persona decide tirarse a los vicios, por ejemplo? ¿Por qué una persona decide tomar pastillas o ponerse una pistola en la cabeza y darse un tiro? ¿Por qué? Porque perdieron todas las esperanzas, sumidos en una gran desilusión. ¿Cómo se maneja la desilusión? Es la pregunta más importante de esta noche. ¿Cómo se maneja la desilusión? Yo quiero que tomes tu Biblia y que la abras junto conmigo en un pasaje que nos va a hablar de una tremenda desilusión. Vamos a hablar de los discípulos, camino de Emaús. Este pasaje se encuentra en San Lucas capítulo 24. Quiero que lo abras por favor en el versículo 13. Y no cierres tu Biblia, vamos a estar analizando varios pasajes de este capítulo. San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Antes de hablarte de esta historia, déjame ponerte el contexto de este pasaje. Jesús fue crucificado. Jesús murió. Y juntamente con esa muerte, las esperanzas de mucha gente, incluyendo los discípulos, se fueron al piso. Los mismos discípulos, la gente que confiaba y que creía y que seguía a Jesús, quedó chasqueada. Los mismos discípulos, cuando Jesús les decía, voy a morir, voy a ser crucificado, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, ellos no podían entenderlo y no querían aceptarlo. No podían aceptar que ese Mesías, ese Maestro, ese hombre tan bueno, pudiese morir crucificado. La gente que fue sanada por Él, la gente que fue ministrada por Jesús, la gente que fue sanada, la gente que fue alimentada por Jesús, no podía creer que un hombre tan bueno fuera a morir, pero finalmente el plan de Dios se cumplió y Jesús murió. Y juntamente con su muerte, las esperanzas de muchos se vinieron abajo, porque la gente quería que ese Mesías fuera su libertador, pero su libertador terrenal, un libertador que los librara del yugo romano. Querían a alguien que los protegiera, que los sustentara, que los alimentara, que los sanara. Pero con la muerte de Jesús, todas las esperanzas se perdieron. La gente ya no tenía más fuerzas, más ánimos, ni más esperanza. Y aquí encontramos el pasaje. Encontramos a dos discípulos regresando de la crucifixión y regresando con las esperanzas rotas. Regresaron con el ánimo en el piso. Venían prácticamente desalentados. ¿Alguna vez te has encontrado así, mi hermano, mi amigo? ¿Alguna vez has estado con las esperanzas rotas? ¿Alguna vez has perdido las fuerzas para luchar? ¿Alguna vez te has sentido realmente acabado? Las lágrimas salen por tus ojos, pero las lágrimas también vierten por tu alma, por tu corazón. Yo no sé si estaré predicando a alguien que ha perdido las fuerzas para luchar, pero yo espero que el tema de esta noche pueda fortalecer tu corazón y tu confianza en Dios. Vamos a San Lucas capítulo 24, versículo 14. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Y mira la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿qué cosas? Me encanta este pasaje, porque este pasaje se parece tanto a nosotros. Aquí vienen dos discípulos hablando sobre sus fracasos,
hablando sobre sus esperanzas rotas. Vienen caminando, discutiendo, vienen hablando de lo que aconteció. De repente un forastero se les junta. Qué maravilloso es Jesús. Este pasaje nos recuerda que Jesús nunca se queda estático en medio de nuestros desánimos. Cada vez que Jesús sabe que uno de sus hijos fieles está desanimado, cuando sabe que uno de sus hijos está sufriendo, cuando sabe que alguien que le está buscando está sufriendo, Él viene a tu encuentro. Amén. Viene a tu encuentro, no se queda estático. El Señor viene y te busca, camina contigo y trata de alentar tu corazón. Allí viene Jesús y entonces vienen los 4 pasos para enfrentar la desilusión. Quiero hablarte en este pasaje 4 pasos para enfrentar la desilusión. ¿Sí? Lo vamos a hacer a través de la historia de estos 2 discípulos. 4 pasos para enfrentar la desilusión. Vamos con el primer paso. El primer paso le vamos a llamar reconocimiento de tu pérdida. ¿Me ayudas a repetirlo? ¿Cuál es el primer paso? Reconocimiento de tu pérdida. Tienes que reconocer qué es lo que perdiste. Por eso es que me llama la atención cuando dice aquí en el versículo 18 que Cleofas le dice a Jesús, sin saber que era Jesús, por supuesto, le dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que aconteció? Porque Jesús le dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que Jesús no sabía qué había pasado? Pues claro que sí. A él mismo lo habían crucificado. Así que él sabía. Pero Jesús viene y para poder sacar a sus discípulos de esa desilusión, para poder alentar sus esperanzas y fortalecer sus fuerzas, Él les dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue poderoso profeta en obra y en palabra, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes, a los gobernantes, a sentencia de muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que ha acontecido. ¿Te das cuenta? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús los está haciendo hablar. Jesús los está llevando a una esquina y les está diciendo, primero para poder sanar tienes que reconocer cuál es tu pérdida. ¿Qué perdiste? Tienes que reconocer de qué tamaño fue tu pérdida. Tienes que vivir tu dolor, tienes que experimentar tu duelo. Los psicólogos hablan de 6 pasos para tratar la pérdida: impacto, negación, ira, depresión, negociación y aceptación. Un camino ascendente: impacto, negación, ira, te enojas, depresión, caes en una profunda tristeza. Después negocias con la vida y después aceptas lo que sucedió. Recuerda, querido hermano, querido amigo, que la pérdida es una caída libre de las emociones. Para que una persona pueda sanar de sus tristezas, tiene que hablarlo, tiene que compartirlo. Hablar de tu pérdida te libera, llorar limpia el alma. Vive tu duelo, no te sientas mal por preguntar, no te sientas mal por cuestionar. Pregúntale a Dios por qué, no te sientas mal, se vale cuando estamos en medio de la pérdida, se vale decirle al Señor con respeto, Señor, ¿qué pasa? No entiendo esto, no voy a desconfiar de ti, Señor, pero ayúdame a entenderlo, abrázame fuertemente. Y hay algo más, yo te dije en un tema anterior, ponle fecha límite a tus lágrimas y ponle fecha límite a tu dolor. No te voy a decir cuánto tiempo. Todos somos diferentes, pero no te quedes estacionado en tu dolor, no te quedes estacionado en tu pérdida. Levántate, levántate, comienza a reconstruirte después de vivir tu duelo, haz cambios en tu vida, planea el futuro, toma las piezas que te quedaron y con eso reconstrúyete. Y te darás cuenta que hay muchas valiosas razones para seguir luchando. A lo largo de mi ministerio he visto a tantas personas perder algo. Esta pandemia, cuántas pérdidas nos ha dejado, pero también he visto a esas personas tomarse de la mano de Dios y reconstruirse. Porque con una pérdida no se acaba la vida. Y con Jesús, siempre en nuestras pérdidas hay esperanza. Amén. Hay esperanza.
Hay unas citas que te quiero compartir. Joyas de los Testimonios, este libro dice lo siguiente: el pecado produce dolor. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido enfermedad, dolor, muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación más difícil de vencer, escucha, será el mantener nuestra confianza en Dios en medio de nuestro dolor. ¿Cuál será la tentación más grande al final del tiempo? En este mundo que cada vez se torna más caótico, ¿te has dado cuenta que vivimos en un mundo caótico, en un mundo que todos los días te levantas con una mala noticia? ¿Cuál será la tentación más grande que tenemos que liberar en este mundo de pecado? Mantener nuestra confianza en Dios en medio de nuestro dolor. Cuando tú estés llorando, cuando estés viviendo tu duelo, vívelo con Cristo. Cuando estés llorando, llora con Cristo. Cuando se hayan acabado tus esperanzas, vívelo con Cristo, porque solo tomado de la mano de Cristo vas a poder reconstruirte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo segundo es afianzarte. Afianzamiento. Repítelo conmigo. Afianzamiento. Lucas 24, 26. Mira lo que dice. Después de que Jesús los escucha, ahora Jesús va a participar. Ya los escuchó, ya sacaron lo que hay en el corazón. Ahora Jesús los va a ministrar. ¿Y cómo los ministra Jesús? Mira, pon atención. Versículo 26. Jesús les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace Jesús? Jesús, una vez que los escuchó, una vez que supo qué había en su corazón, en su alma, ahora Jesús los va a ministrar. ¿Cómo Jesús ministra el corazón de sus discípulos? A través del mensaje de su palabra. Amén. La palabra, este es el instructivo de Dios, este es el manual de vida. El Señor no nos dejó a ciegas, el Señor nos dejó un manual, es su palabra ministra nuestro corazón. En este libro hay más de 365 promesas que te traen ánimo al corazón. Vea la palabra de Dios, allí vas a encontrar una respuesta a tus inquietudes. Busca soluciones donde las hay. ¿A dónde los llevó Jesús? Jesús no los llevó a los horóscopos. Jesús no les dijo, mira, vayan a los adivinos, vayan con un espiritista, vayan con un hechicero. No, Jesús los llevó a su palabra, porque es en la palabra de Dios donde vas a encontrar respuesta a todas tus inquietudes. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Es la palabra de Dios la que va a ministrar tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque todas las respuestas a tus interrogantes de la vida tienen una solución en la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, cuando viene una crisis en tu vida, ¿dónde corres? ¿Al banco? ¿A imágenes? ¿A prácticas esotéricas? ¿A una aventura? ¿A vicios? ¿Al espiritismo? Bueno, dicho sea de paso, aunque este no es el tema, te voy a invitar que pongas un dedo ahí en San Lucas 24 y vayas rápidamente a Deuteronomio 18. Quiero leerte un pasaje que es importante que tú lo conozcas. ¿Qué piensa Dios de las prácticas ocultas, de la idolatría? ¿Qué piensa Dios de todo lo que son los espiritistas? Mira lo que dice. Cuando entres a la tierra, estoy leyendo Deuteronomio 18:9, escribe ese texto. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, o quien practique adivinación, o agorero, ni sortílego. ¿Quién es el sortílego? El que echa suertes. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué te parece este pasaje? Este pasaje te dice que a Dios no le gusta que busques agua fresca en fuentes amargas. Busca soluciones donde las hay. No vayas a todo ese tipo de cosas que hay ahora y que te rodean y que te dicen que hay soluciones para tus problemas. Ve con el brujo, ve con una persona que te haga un trabajo, ve con alguien que te tire las cartas, ve con alguien que te lea el café. No,
Ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien te va a dar las verdaderas respuestas a tus problemas. Mira una segunda cita. El mundo está inundado de libros de información general y los hombres ocupan su mente en el examen de historias no inspiradas, pero hacen caso omiso del libro más admirable que puede darles las ideas más claras y la comprensión más amplia, la Biblia. ¿Te das cuenta? No vayas a otros materiales, no vayas a otros autores, ve a la Biblia, porque la Biblia es un libro motivado, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué te va a dar la Biblia? Te va a dar las ideas más claras y la comprensión más amplia de la vida. Los libros te dan conocimiento, la Biblia te da sabiduría. Amén. Ve a la Biblia. No tengas la Biblia como un amuleto en casa ahí, abierto en el Salmo 23. No tengas la Biblia ahí en el Salmo 91 al lado de la cama para ahuyentar los espíritus malos. No la tengas allí empolvándose en el librero. La Biblia es para leerla, estudiarla, profundizar en ella. Y si tú, mi amigo, no sabes cómo estudiar la Biblia, la persona que está a tu lado, la persona que te invitó a esta campaña, puede ayudarte con una guía de estudio de la Biblia. Puede darte una orientación, un estudio bíblico. Solicítalo. Porque Dios tiene las respuestas para tus interrogantes en su santa palabra. Vamos con la tercera palabra. ¿Estamos bien? Dijimos afianzamiento. Vamos con la tercera palabra. Fortalecimiento. ¿Qué hace ahora Jesús? Ya hizo dos cosas. Número uno, primero escuchó a sus discípulos, los hizo hablar. Lo segundo, los llevó a la fuente de sabiduría, los llevó a su palabra. Lo tercero, les mostró que Él estaba con ellos. Amén. Les mostró que Él estaba con ellos. Fortalecimiento. Lucas 24:28. Dice aquí. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. ¿Te das cuenta? Sus ojos fueron abiertos, pero sus corazones fueron fortalecidos. Jesús se manifestó a ellos. ¿Y sabes qué le hizo reconocer? ¿Qué les provocó reconocer a Jesús? Las marcas de las manos. Cuando Él partió el pan, vieron las marcas en las manos y reconocieron que era Jesús. Quiero recordarte algo desde lo profundo de mi corazón, querido amigo. No importa la crisis que estés atravesando, Jesús siempre se va a manifestar a ti. Te demostrará su amor, podrás identificar su actuar. Solo pide que se quede contigo, que no siga. Si estás en medio de una pérdida, no te vayas lejos de Dios, no le reclames, no le cuestiones. Confía en su amor, deja que Él te abrace, deja que se manifieste en tu vida. No te estoy diciendo que no vayas a un especialista, a un psicólogo, pero sobre todo, en medio de tus pérdidas, busca a Jesús, pues Él es el especialista en sanar las heridas del corazón. Mira esta cita. Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Se interesa en todos aquellos que le necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Jesús no impone su presencia, pero donde no le dan cabida, se va. Jesús es un caballero. Él va a entrar a tu vida si tú se lo permites. Apocalipsis 3 dice que Él toca a la puerta de tu corazón y espera que le abras. Él no rompe la puerta para entrar. Dice esta cita, no impone su compañía a nadie. Se interesa en todos aquellos que le necesitan y gustosamente entrará en el hogar, en el corazón, en la vida más humilde y se alegrará en el corazón más sencillo. Te pregunto, ¿quieres abrirle hoy el corazón a Jesús? ¿Quieres decirle, Señor, entra en mi corazón? En medio de mis pérdidas, ayúdame a identificar tu actuar. Ayúdame a mirar, Señor, cómo estás conmigo. Déjame sentir tu abrazo.
Dame la palmada en el hombro que tanto necesito. Y te digo una cosa, lo vas a sentir. Porque Jesús es especialista en ministrar nuestro corazón en medio de nuestro dolor. Y lo último, cumplimiento. ¿Por qué le puse la palabra cumplimiento? Porque Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el campo. Nuestro corazón. En la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿De dónde venían? Venían de Jerusalén, ahora regresaron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Entonces ellos les contaban las cosas que les había acontecido por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Sabes? La mejor manera de sanar nuestro corazón es compartir con otros la esperanza definitiva que es Jesús. Jesús es la esperanza definitiva. Si el Señor ya te sanó, ¿sabes qué tienes que hacer? No puedes quedarte callado. Tienes que levantarte, tienes que ir, tienes que ministrar otro corazón. La mejor manera de salir de tu pozo es estirando la mano para ayudar a otro a salir. No te quedes callado. Los discípulos fueron y hablaron, fueron y compartieron. Qué bueno que alguien te invitó a esta conferencia. Qué bueno que alguien es tu amigo y te trajo. Qué bueno que alguien te está animando a estudiar la palabra de Dios. Ese es el mensajero que Dios está enviando para ti. Porque esa persona no puede quedarse callada. ¿Sabes por qué? Porque un día el Señor la transformó y Él anhela que tu vida sea transformada como la vida de Él fue transformada también. Palabras claves. 4 palabras claves. ¿Las aprendiste? Vamos a repetirlas. Reconocimiento, afianzamiento, fortalecimiento y cumplimiento son los pasos correctos para salir o para sanar de nuestra depresión. Conclusiones finales. Mi hermano, mi amigo, reconoce tus sentimientos. Trabaja en ellos. Busca a Jesús como tu fuente de toda solución. Ve a la palabra de Dios. Arraigate en su conocimiento y sé una bendición para otros. De esta manera estarás listo para que el Señor te sane. Te pregunto, ¿quieres que esta noche el Señor te sane? ¿Quieres salir adelante de tu depresión? Levanta tu mano. ¿Quieres comenzar a vivir una vida nueva en Jesús? Entonces abre la puerta de tu corazón. No pierdas tiempo. Estás en el lugar correcto, ante la persona correcta. Corre a Jesús. Corre a Jesús, que no termine esta semana sin haber hecho un pacto con Jesús. Bautízate, entrégale la vida, estudia su palabra y comienza a vivir una nueva vida en Él. Él te va a transformar, Él te va a sanar, Él te va a rescatar y te va a utilizar como un instrumento de bendición en su obra. Que Dios te bendiga. Te esperamos mañana para el cierre de estas conferencias. Que el Señor te llene de ricas y abundantes bendiciones. Amén.